Filosofía y ciencia, el deseo de saber. Vamos a incursionar en un tema complejo, difícil, que tiene connotaciones religiosas, morales y de ética. La despenalización del aborto desde la mirada de la antropología física. La vida inicia con la fecundación entre el ovocito secundario y el espermatozoide. La teoría celular postula que los seres vivos están compuestos por células. Toda célula proviene de otra célula de la misma especie. También describe el rol de las células en la historia evolutiva de la vida del planeta. A partir de ello se explican las principales características de los seres vivos. ¿Qué es la vida? Desde la biología se ha definido como la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir, y es necesario que haya un intercambio de materia y energía. Estamos en una contradicción del concepto. Comencé diciendo que la vida inicia con la fecundación, pero la fecundación no es la primera etapa con la que se define vida, el nacer. Es un proceso que ocurre antes de ello. Lo curioso que la definición de vida es ambigua, ya que para definirla en biología se han empleado características o propiedades inherentes a un ser vivo. Por su parte, la física entiende la vida como el tiempo que duran las cosas. De ahí que podamos afirmar que las estrellas tienen vida, lo que no es compatible con la biología, por lo que esta definición se descarta para lo que estamos discutiendo. La filosofía depende tanto de la corriente y del filósofo que se analice. Vemos posturas metafísicas como cuerpo y alma, propiamente filosóficas, razón y cuerpo. Algunos la conceptualizan como un conjunto de experiencias que acontece a los seres vivos. Estas posturas nos alejan más de lo que queremos explicar. Entiendo la evolución como descendencia y comodificación, es decir, los hijos semejantes y diferentes a los padres. De ahí que vamos a explicar la variabilidad y la diversidad en los seres vivos. La evolución tiene lugar en la población y no en el individuo. De esta noción, la evolución es un hecho establecido, por eso no puede ser refutado. De ahí la crítica de Karl Popper a la evolución, que afirma que una hipótesis o teoría científica debe ser falsable. Esto es capaz de realizar predicciones contrastantes, por lo tanto, ser potencialmente falsadas por los datos empíricos. El hecho es una observación que se sabe que es cierta, mientras que la teoría es un sistema de ideas, predicciones que se probadas por la realidad por un método científico. Adentrándome a lo que acontece en la evolución, puede ser vinculado a la teoría celular, pero tomado con reservas. Recordemos que la evolución ocurre en la población y no en el individuo. La teoría celular revolucionó para siempre la manera en que el ser humano comprende la vida y la organiza. En consecuencia, abrió numerosos campos del saber especializado y resolviendo muchos de los interrogantes sobre su cuerpo. La antropología física señala que el ser humano es mujer y es hombre es cuerpo. Somos nuestro cuerpo y lo tenemos. Por el otro estamos sometidos al igual que la materia a las leyes físicas. Por el cuerpo el ser humano es un ser que ocupa un lugar en el espacio, pero de un modo distinto a lo puramente material, ya que el ser humano, cuando ocupa un lugar, es un ser arraigado en el mundo. Por eso somos habitantes. Habitar es estar en un lugar teniéndolo. Antropológicamente, el cuerpo afecta a la perfección humana en todos los sentidos, en el ser y el obrar humano. Por el cuerpo nos relacionamos con el mundo, con los otros, nos individualizamos, somos esta persona y no otra, nos distinguimos radicalmente en el ámbito de la sexualidad, mujeres y hombres, estamos afectados por el tiempo y nos relacionamos en él. Florencia Peña señala, cito, que los cuerpos son cuerpos persona con morfología, fisiología y psiques que tienen nombre, apellido y metas en la vida, que existen dentro de un tiempo, un espacio y forman parte constituyente de los grupos sociales que los anteceden, los conforman como seres humanos y condicionan sus existencias. Así que el significado del cuerpo, por ser expresión de la persona, la hace visible a los demás. El cuerpo decide no solo la individualidad somática del ser humano,
sino que define al mismo tiempo su personal identidad y ser concreto. Y precisamente en esta identidad y ser concreto, como irrepetible, yo femenino, yo masculino, el ser humano es conocido. Pierre Bourdieu, por ejemplo, cito, dice: la sociología trata como idénticos a todos los individuos biológicos, que siendo el producto de las mismas condiciones subjetivas, están dotados de los mismos hábitos, clase de condiciones de existencia y de condicionamientos idénticos o semejantes. La clase social en sí es inseparablemente una clase de individuos biológicos dotados del mismo hábitus como sistema de disposiciones común a todos los productos de los mismos condicionamientos. Por su parte, Napoleón Murcia y Giovanni Corbetto indican que, cito, el cuerpo humano es la conjugación compleja de la dotación biológica, la construcción social y la creación radical. La esencia de dicha conjugación es la corporeidad. Como vemos, el cuerpo persona es el mediador que nos hace ser lo que somos. La corporeidad es un producto de la experiencia propia y se va construyendo a través de relacionar el cuerpo persona con el mundo y con nosotros. La noción de persona debe tener en cuenta de manera simultánea los aspectos de la vida social culturalmente objetivados y aquellos subjetivamente incorporados, si bien la persona está determinada por referencias externas a sí misma. Murcia y Corbetto afirman que el cuerpo humano se diferencia de otros cuerpos fundamentalmente porque es a la vez creación y criatura. Criatura desde herencias biológicas, exigencias sociales, determinantes culturales, pero a la vez criatura única e irrepetible. Pues bien, el ser humano es cuerpo. Líneas arriba comenté que el cuerpo humano, por ser materia, ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Al espacio se le conoce como volumen, entonces el cuerpo de la mujer tiene volumen y masa. Nótese que no estamos hablando del feto. Recurramos a las matemáticas. El contorno de la circunferencia es el volumen que conlleva la figura de la mujer, que ocupa un espacio. Por lo tanto, el círculo le corresponde el contenido de la materia, la masa que tiene la mujer. Circunferencia y círculo es un conjunto que tiene un subconjunto dentro del feto. Ya Aristóteles hablaba del ser humano como animal racional, defendía que el ser humano dominaba el lenguaje y el pensamiento para poder distinguir entre el bien y el mal, y gracias a esto podemos vivir en una sociedad, el feto humano no. La racionalidad tiene que ver con la palabra, con el dominio del lenguaje y el dominio de este nos hace humanos porque nos inserta en una sociedad. De ahí que Aristóteles defina al ser humano como un animal político que vive en sociedad. En definitiva, para Aristóteles, lo propio del ser humano es la posibilidad de entendernos entre nosotros. Immanuel Kant también insistió en la importancia de la racionalidad como uno de los rasgos más importantes del ser humano. Somos racionales en la medida en que somos libres, el feto no. Y lo somos porque podemos tomar decisiones, elegir entre diferentes alternativas, y al elegir entra en juego la ética, algo propiamente humano. Ahora bien, al inicio de la fecundación se forma una célula totipotencial. La célula, unidad mínima de un organismo capaz de actuar de manera autónoma. Una célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede considerarse vivo. Por lo que considero, con lo antes señalado y con la teoría de la evolución y la teoría celular, una célula es un organismo unicelular, no es un ser humano. Basado en la embriología, cuando la célula se empieza a dividir en el polo animal, este se invagina y empieza a constituir la notocorda, lo que hace el sistema nervioso, mientras que en el polo vegetativo constituye el sistema digestivo. A estos procesos se les conoce como blástula y gástrula. Tenemos un organismo pues multicelular, no un ser humano. Es hasta la tercera semana que se considera el desarrollo preembrionario. En la cuarta semana inicia el desarrollo embrionario, en donde el embrión cambia de forma plana a forma cilíndrica. Estamos en la etapa de gastrulación del conglomerado celular, no de un ser humano. Es hasta la octava semana de gestación que empieza el periodo fetal, es decir, el feto humano, pero no es un cuerpo humano, ni persona. Este último es un concepto social, siendo hasta la semana 14 que se desarrolla sus partes sexuales. Defender la vida de una persona es éticamente correcto si dicha persona quiere vivir. Si no es posible justificar la defensa de la vida de una persona sin consultar su voluntad, mucho más absurdo es defender la vida de un feto humano sin voluntad. Esto es lo que hacen los
antiabortistas. El problema surge al recordar que también hay una madre implicada en el proceso, que normalmente es una persona. Vamos a prescindir de la figura paterna por ser una cuestión secundaria del problema principal, que es el conflicto que surge cuando una mujer embarazada no quiere parir su feto y una calamidad de antiabortistas pretende obligarla a ello. Tenemos una madre que es una persona que alberga un feto y no quiere parirlo. Tenemos el feto que no es una persona y no quiere nada. Tenemos la calamidad de antiabortistas que quieren obligarla a parir. La solución racional del conflicto es evidente. La madre tiene todo el derecho a hacer lo que quiera con su feto, porque está en su cuerpo, es su cuerpo, porque la madre es una persona y el feto no. Luego, el feto no tiene más valor que la madre quiera concederle. Nadie tiene derecho a valorar una vida por encima de la persona soportada por ella. Igualmente es razonable concluir que nadie tiene derecho a valorar un feto por encima de la madre que debería parirlo. Obligar a parir a la madre es atentar contra su dignidad, mientras que dejarla abortar no es atentar contra la dignidad del feto. No cumple ninguno de los requisitos necesarios y suficientes para ello, es decir, para ser una persona. Abogar por un ser indefenso que está siendo maltratado por otro es bueno, pero abogar por un feto es absurdo. Error que se ha cometido al tratar de llevar al feto humano a los dominios del ser humano. Supone defender unos presuntos intereses del feto. Supone que el feto quiere vivir. En estas suposiciones se establece en parte una idea o juicio que se considera cierta, real o verdadera, para llevar a cabo un razonamiento basado en la premisa primordial del movimiento libertario, haciendo uso de la inferencia deductiva para generar una conclusión. Además, sesgada, se emplea una manipulación del uso del lenguaje metafísico. Es cierto que si se deja actuar la naturaleza, el feto seguirá viviendo, pero interpretar eso como que el feto quiere vivir es como coger una piedra en la mano y decir que la piedra quiere caer porque, si no te interpones entre ellos, el suelo caerá. Si aceptamos que es absurdo apelar a una presunta voluntad de vivir del feto, entonces el antiabortismo solo puede fundamentarse con una presunta dignidad de la vida humana en sí misma, es decir, como una mera aglomeración de creaciones químicas, dignidad que no parece justificable como no sea recurriendo a presupuestos religiosos descaradamente dogmáticos. Afirmar que un feto tiene alma y por consiguiente tiene dignidad o cosas similares es deshonesto en su pensamiento que una persona trate de imponer a otras sus propias convicciones religiosas o metafísicas a las consecuencias que extraiga de ellas. A todo esto, considero que debe despenalizarse el aborto, dejar de tipificar como delito o falta la conducta de abortar bajo las siguientes premisas. 1. Si una mujer es violada y queda embarazada. 2. Si una mujer decide antes de la semana 14 interrumpir el embarazo. Y 3. Si debe garantizar los derechos, la dignidad y la libertad de la mujer de decidir. Por último, como sociedad debemos educar para la prevención del embarazo. De lograrlo, evitaríamos emitir juicios de valor o bien simples creencias que tenemos arraigadas en nuestra cultura. Señalo que no estoy a favor de legalizar el aborto, pero me inclino más a defender y garantizar los derechos de la mujer, respetar su dignidad y libertad que tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo. Base el pensamiento libertario. Howard Gardner señala que muchos aprendemos escuchando. Ante esto, recomiendo que escuchen por redes sociales a los divulgadores del conocimiento que considero relevantes para aprender sobre temas controversiales que aquejan actualmente a la sociedad. Gloria Álvarez se especializa en temas libertarios, economía, capitalismo, socialismo, feminismo, comunismo, populismo, sexo, género, política, entre otros. Emanuel Danan aborda temas controvertidos como feminismo, sexo, género, maltrato y abuso infantil, evolución, cultura, populismo, política y demás. Agustín Laje propone temas desde los ámbitos de la filosofía, ciencia, metafísica y política, cultura, economía, sexo, género, vida, política, etc. Ángel Verdugo, a quien considero el maestro de maestros, es un analista político que estudia temas como economía, violencia, pobreza, desarrollo, corrupción, políticas públicas, desde la mirada de las ciencias, la filosofía, la política y las matemáticas, entre otros temas interesantes. Buenas noches, soy Marco Zapata.